¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a un episodio más del podcast Diario Agricultor. Y pues bueno, ahorita estoy aquí con el buen Sergio. Sergio, antes que nada, pues bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Hombre, muchas gracias, el gusto es mío. Gracias. Y conocer todas las instalaciones acá en el canal está muy padre. Muchas gracias. Sergio, pues te toca estrenar este estudio. Digo, ahí va poco a poco mejorando. Son padres. Y va a ser también el primer episodio donde vamos a hacer un cambio que al rato van a ver. Ok. Pero, a ver, platícanos. Antes que nada, para los que nos están escuchando, nos están viendo, ¿quién es Sergio? Pues yo soy Sergio Gutiérrez, en el bajo mundo conocido como Checo. Y pues mi función es estar colaborando en el podcast de Agrotitanes. Claro. Y pues eso me dedico, y aparte en las ventas. Vendemos productos para la agricultura, para protección de la agricultura y bajar el estrés hídrico en las plantas. Muy bien, Sergio. Vamos a entrar un poquito a la parte de esto del podcast, del podcast y la empresa Agrotitanes en sí en general. Para la gente que no conoce qué es Agrotitanes, te pregunto, ¿cómo lo defines? Agrotitanes es como un buen lugar para colaborar con compañeros del agro. Creo que se puede encontrar un lugar de seguridad donde podemos compartir información, donde podemos apoyarnos unos a otros que estamos en el agro. Y el podcast en realidad nació como una inquietud de comunicar lo que se está haciendo en la agricultura, y que generaciones siguientes no están poniendo atención en todos los beneficios que puede uno tener en el agro. Y además de que podamos ser un buen medio para desmitificar lo que significa ser un agricultor. Va. Muy bien, Sergio. Ahorita, para la gente que nos está escuchando, para que entiendan un poquito de cómo vamos a llevar esta plática, primero quiero hablar aquí con Sergio del por qué un podcast, qué fue primero, ahora sí que entre el huevo y la gallina, entre el podcast o la parte de distribución de productos. Digo, ahorita me lo vas a platicar todo eso. Y ahorita también va a entrar Didier, que es tu hermano, para platicarnos más a detalle la parte de los productos, y me voy a enfocar un poquito más con él en eso. Y ahorita, pues ahora sí, ¿por qué? ¿Cómo surgió el podcast? ¿Ya estaba la empresa o fue primero el podcast y luego surgió la empresa? ¿Cómo fue? No, primero fue la empresa. Veníamos de hacer varias cosas previas. Ajá. Y pues de ensayo, ayer anoche estábamos platicando precisamente de eso, de todos los ensayos y los errores. Claro, suele pasar, sí. Entonces, nace la empresa, mi hermano es el que liderea todo el conjunto, y me invita a través del podcast. Mi profesión es de informático, entonces me invita a que realizamos el podcast. Lo veníamos posponiendo por ahí algunos meses. Se grabaron algunas cosas, pero lo veníamos posponiendo. ¿Por qué un podcast se les ocurrió en el momento? Mi hermano tiene una cualidad de ser muy bueno para ser amigos. Ok. Entonces encontró a otros podcasters. A mí no me cae tan bien. Nah. Y hablando seriamente. Entonces, se encuentra otros podcasters, le llamó la atención, empezamos a meternos en el podcast. Pues hay que hacer uno, güey. ¿Y de qué vamos a hablar, güey? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos del cuestionamiento de qué vamos a hablar. Y pues decíamos, si es algo técnico podemos entrar en controversias, entonces decidimos hablar de por qué sí ser agrónomo, qué se puede encontrar en la agricultura, ¿no? Qué negocios se pueden hacer, experiencias de personas que les ha ido bien, y que pues nosotros llevamos muchos ensayos y ya nuestros bolsillos y nuestras familias estaban resintiendo eso. Entonces, pues vamos a hacer que otras personas pues encuentren la experiencia, y esas experiencias les sirvan a alguien para que puedan ir acortando sus tiempos de éxito, ¿no? Entonces, en un inicio fue más una plática de ustedes, digo porque ahorita lo que... Si alguien busca Agrotitanes en el podcast, pues van a encontrar donde vas a estar tú presente con tu hermano, y tienen un invitado donde hablan de la expertise o la experiencia que él pueda compartir
el invitado a lo que se dedique, ¿no? Sí. ¿En un inicio eran nada más ustedes o siempre fue desde un inicio con alguien extra, con un invitado? Siempre fue con un invitado. Okay. De hecho, yo no entraba al podcast pues no entraba, no sabía yo cómo... Antes lo apoyaban nada más detrás. De la parte técnica, Okay. La edición y todo este rollo. Después ya me invita y dice, güey, ¿por qué no participas? Y ya empecé a participar. Fue cuando empecé a participar, también se dio que empecé a las ventas con el producto. Entonces me invita, dejo mi antiguo empleo y me dedico a las ventas. Entonces ya entro al podcast también a hablar. Ahorita también creo que vamos a tomar unos minutitos para ver cómo te ha ido en ventas en el sector agrícola sin ser agrónomo. Pero digo, aprovechando que ahorita estamos en el tema del podcast, pues como lo sabes, este podcast fue en un inicio enfocado principalmente a jóvenes. Entonces, pues, ha sido mucho como la parte de cómo empiezo. Quiero empezar a hacer un podcast, crear contenido, hacer videos, hacer muchas cosas. Y todos piensan que ya porque te pusiste una cámara enfrente o porque sacaste un micrófono y te vas a grabar, te va a salir todo a la perfección. Uy. Entonces, ¿cuántas veces o cómo les fue al inicio? ¿Y cómo lo ves tú, a tu punto de vista, comparación a cómo están ahora? Claro. Al inicio, híjole, era un reto, todo un reto. Sí soy informático, manejo equipo de cómputo, pero no estás metido en el tema de audio o de video. Claro. Entonces es otro show, había que aprender, había que pasar horas nalga en la computadora, en la edición, aprender estos programas de edición. Y era un reto, pero como te gusta, pues puedes pasar mucho tiempo. Entonces puede ser muy fácil, si no lo has practicado antes, pues puede ser muy fácil que bajes la guardia, ¿no? Aunque ahora ya hay muchos hosts en donde tú puedes albergar tu podcast y te dan esa facilidad de editar y meter inteligencia artificial, eso ayuda muchísimo. Pero elegir el tema, estar contemplando que fuimos avanzando desde cómo poner los micrófonos, cómo el mejor audio, ir seleccionando también los temas que íbamos a tratar, las personalidades que íbamos a estar entrevistando, después meternos a un curso para la dicción, para locución, todo este rollo fuimos creciendo durante, eso nos pasó en los 2 primeros años del podcast, irlo profesionalizando. Ahora ya pretendemos seguir a un siguiente nivel, ¿no? Porque ya no es que nos lo exijan, nos lo exigimos nosotros mismos, claro, para que siga siendo entretenido y siga siendo y entregar cada vez más calidad. Entonces nos topamos con eso, nos topamos desde que cuando grabábamos el primer episodio van a escuchar que es en un restaurante. Entonces imagínate, ¿no? Todos los ruidos de alrededor, ¿no? Y así mientras vas a escuchar los podcasts vas a ir escuchando cómo va creciendo. No necesariamente era profesional. Tengo una ventaja, es que mi hermano es muy impaciente. Entonces, ya güey, así que salga, ya que te va a dar, que salga así. Y si le metemos unos miltitos, no, ya que salga, güey. Y sí, o sea, ese era lo que se necesitaba, el empuje de decir ya que salga y vamos a ir mejorándolo. No te preocupes, no va a quedar así. De todos modos, ¿quién te va a juzgar, güey? ¿Quién? No hay un juez de podcast, ¿no? No, y luego pues se va notando como la mejoría episodio tras episodio. A nosotros nos pasó también en la parte de Amigo Agricultor. El primer podcast que Toño me hizo, oye, pues ya haz un video podcast. Pues nosotros lo empezamos con video podcast y le dije, a ver, pero ¿cómo grabamos? Toño, como yo, estuvimos mucho tiempo, cuando era tiempo de universidad, trabajando en antros, bares. Okay. Y Toño conocía al fotógrafo del antro y le dice, oye, ¿te avientas video? Sí, nos lo aventamos. Él fue a mi casa, a tu casa, y grabamos ahí primero nada más con la cámara y a lo que se escuchara, si no me equivoco, o creo que desde el inicio compramos el micrófono. Compramos un microfonito de esos de 200 pesos de Mercado Libre, sí. Lo pusimos en medio y conectado directamente a la cámara y así fue. Como, si me voy yo a las primeras entrevistas a YouTube, pues realmente no se escucha como a lo mejor se escuchan ahorita en este momento. Claro.
igual también pues estábamos en el fraccionamiento y de repente empezaba a ladrar el perro y se escucha ahí en la grabación. Sí, de la basura. Sí. Y suele pasar, digo, poco Sí. a poco vas mejorando y también una vez a mí me lo dijo Carlos Romero, que también lo conocen. Sí. Dice, muchas veces se nota cómo los que hacen podcast, episodio tras episodio de él, que es periodista, que se ha dado cuenta un poquito más de eso. Sabe más técnico. Ajá, él se da cuenta cómo se va mejorando. Dice, a mí me lo llegó a decir, cuando tú empezaste, yo decía, pues le falta mucho, pero todavía, pues ahí va. Dice, y veo las entrevistas ahorita y ya es muy diferente. Quiero suponer que a ustedes también fue algo completamente diferente de tus primeras grabaciones que te invitó tu hermano a las de ahorita. Sí, muchísimo. Te digo, tenemos que entrar a buscar cómo entrevistar mejor, ¿no? Y aún todavía nos falta mucho. Entonces, era un proceso en el que teníamos que ponerle el extra, porque pues tenemos un trabajo, ¿no? Entonces ese trabajo pues absorbe la mayoría del tiempo. Y pues había que darle en horas extras, darle al podcast, ¿no? Principalmente alguien que escuche una entrevista en Agrotitanes, ¿hay algo como común que va a escuchar? ¿O sí, realmente cada episodio es diferente? Platícame un poquito de eso. Sí, fíjate que las preguntas las basamos, sí, a feeling. Teníamos antes una batería de preguntas, pero pensábamos que nos quedábamos con cosas en el aire de querer preguntar. Entonces nos volvimos muy egoístas y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a preguntar lo que nos falta a nosotros mismos, cabrón. Esas personas nos pueden compartir cosas y en ese ejercicio yo me pongo a preguntar cosas que a mí me hace, que a mí me podrían resultar interesantes para mí, para resolver cosas en mí. Entonces pienso que no voy a ser el único que va a compartir esas dudas, ¿no? Entonces ese es a lo mejor el punto en el que se va a ver mucha coincidencia con los que entrevistamos, con las personas que entrevistamos. También, pues, cada vez que nos topamos, cuando a veces queremos entrevistar, dicen que no, hay episodios que se quedaron guardados, porque nos decían, no, pues no conozcas a tus ídolos. Y sí, nos pasó, bueno, a mí me pasó, conocer a mi ídolo y entrevistarlo, eso no fue nada grato. Entonces, de plano decidimos, bueno, ni siquiera Mauro lo dejé votar, dije, no, esto no sale, mejor no. Mejor no. No, sin decir nombres se puede saber más o menos qué fue lo que pasó. Sí, es un amigo que se dedica a la publicidad en México. Es muy, muy interesante. Para mí es muy interesante porque en el mundo de ir conociendo cómo estaba el tema de publicidad y de marketing, pues me lo topé. Y es muy conocido a nivel pues, mundial, ¿no? Y pues acabó pidiéndonos lana, ¿no? Entonces sí se nos hizo muy, muy, muy extraño. No, sentimos que no nos peló, por lo mismo, como que nos pelució también. Entonces, pues. O sea, pero les pidió lana ya después de haber grabado, ¿o? Sí. Ok. Sí, ya dentro de la grabación, ya al final, dices, pues, porque nuestra intención, te digo, es siempre querer apoyar. Lo conocimos por otro amigo que ya entrevistamos, él sí salió y es muy buen amigo. Entonces nuestra intención era que trabajáramos para desmitificar lo que pasa en la agricultura, ¿no? Entonces ellos eran un buen medio para masificar. Y pues ya cuando le planteamos esa posibilidad de que si colaboráramos para que la agricultura pues saliera un buen documental, algo referente, porque tienen ellos las posibilidades de hacerlo mejor. Dice, sí, pues júntate una lana y lo hacemos, ¿no? Y pues el chiste era, el otro amigo sí estaba prestadísimo para colaborar, pero ahí fue donde nos topamos pues con pared, porque ya tiene un canal muy, muy, muy grande en YouTube, y pues ahí sí nos topamos con pared con él, ¿no? Porque sí, de inicio ya nos pedía el dinero. A ver, Tonito, que estás ahí atrás de cámara, empieza a decir números de publicidad, pronombres, para ver en cuál hace cara, güey. Entonces. Y algo, digo, quiero suponer también así como ejemplos como el que nos acabas de dar,
también hay cosas muy buenas que también ya lo platicaste. Sí. Pero alguna que me puedas contar, una o dos que me puedas contar, a lo mejor es que con a lo mejor alguien que entrevistamos que no tenía ni idea de que iba a aprender de él, pero dejó una enseñanza muy interesante que se me quedó. ¿Hay alguna historia así? Sí, hay varias. De hecho, un buen cuate que igual les recomiendo platicar con él, con Escandolo se apellida. Okay. Él primero era estudiante de agronomía en Argentina y después ahora ya trabaja ahí. Y también igual tiene un podcast que es muy interesante de fitopatología académica, me parece. Y tiene un contenido muy padre. Es muy vasto lo que nos platicó en el episodio. Uh-huh. Pienso que en mi caso, pues nos quedamos cortos, ¿no? En mi caso, en especial. Uh-huh. Igual también cuando platicamos con, se llama, de Grupo Gigante, Mauro, ¿cuál fue el nombre? Restaurantero Gigante, Ajá. Gustavo Pérez Berlanga, que es un cuate que, bueno, de principio te dice, pues soy encargado de responsabilidad social del Grupo Gigante, de los restaurantes Tox y todas estas uh-huh. cadenas, y pues dices, nada, por responsabilidad social, y uno pues piensa que eso nada más lo tienen las empresas para pasar ciertas certificaciones, sí, o cosas exacto, así. Exacto. Y no, él lo lleva hasta un punto, parte de su vida está también, parte de eso lo conocemos bien. Bueno, lo tratamos en el nivel uh-huh. más familiar y lo lleva toda su vida. Lleva esa congruencia toda su vida y eso me gustó muchísimo del cuate. Otra cosa que me gustaba o me gusta observar es como cuando en la gráfica del audio tú notas cómo las personas llevan sus ritmos, van muy rápidos uh-huh. o muy de repente lentos, suben y bajan sí. esa gráfica. Entonces me tocó ver, por ejemplo, con él, que todo el tiempo iba en una misma frecuencia. Okay. Entonces dices tú, esa paz, ¿dónde la encuentras? Yo quiero de lo mismo que está tomando ese señor. Porque sí está muy entretenido ver esa. Exacto. Sí, como ya el medio ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, me gusta conocer gente así. Interesante. Y también creo que algo muy importante, no sé si te ha pasado, que lo más seguro es que sí. Una de las ventajas que yo veo de tener un podcast es de que muchas veces conoces gente que nunca creíste que pudiste haber conocido. O sea, que si a lo mejor el podcast no lo tuvieras, pues no sé cuándo pude haber hablado con él si el podcast no existiera. Claro. Tenemos un ritual previo a cada vez que grabamos, hacemos un pequeño ritual. Ya de repente tal rollo antes de grabar. Sí, prendemos ahí unas cosillas y un chivo, esta vez tocó un chivo, tocó una gallina, de repente así, ¿no? El animal que nos atraviese, nada te creas. No, ¿qué quedamos? Ya ves, por el ritual se te ve. Sí, no, te decía de las personas que conoces. Entonces dentro de ese ritual nos damos cuenta que tuvieron que alinearse muchas estrellas para que nosotros estuviéramos juntos, por lo menos en línea, estar platicando con esa persona, porque no había manera de que tuviéramos contacto con ellos en la proximidad, no. Entonces se nos hace padre y nos gusta mucho decir que después de entrevistar a alguien ya somos buenos amigos también. Sí, no, y al final es un pretexto también como de llegar con directivos o llegar con personas de empresas grandes del sector. Sí. Llegas ya con el pretexto de, oye, te invito a mi podcast, tengo este podcast, y ya de ahí puedes empezar a hacer una amistad y ya luego ver qué sale después. Sí, comercialmente puede ser también factible, ¿no? Es un buen comienzo, un buen pretexto, ¿sí? como le llamas. Y ahí conocimos, de hecho, ahorita te voy a platicar, Mauro, pero ahí conocimos amigos con los que ahora estamos haciendo negocios, ¿no? Okay. Entonces sí está padre.
Lo, lo que también está padre es que nos echa mucha carrilla a los amigos que ya teníamos ¿De siempre? Ajá. Nos echa mucha carrilla, ¿no? Eso nos gusta porque pues, se motivan también a querer emprender en algo. Claro. Y eso está chingón. Te digo, ir desmitificando el agro y les da curiosidad, empiezan a grabarse. Algunos que tenían la inseguridad de grabarse, pues ya lo empiezan a hacer, ¿no? Y dicen, pues si Sergio lo hace, que tiene esa cara, güey, imagínate yo si no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, está padre, este rollo se permea chido. Sí, no, está muy bien. Digo, ahorita ya para terminar con esto del podcast, ¿crees que el podcast realmente le ha ayudado, digo, como lo iniciaron, realmente le ayudó a la empresa a salir adelante? O sea, sí hubo como un apoyo en el podcast de la empresa. Y la otra pregunta, pues, es ya más enfocada a ti. ¿Cómo fue que terminaste en ventas en el sector agrícola? Ok. Sí nos ayuda muchísimo. Hay cuates que nos topamos, nuevos clientes que nos topamos y les platicamos, pues yo estoy en un podcast. A ver, platícame eso. Yo he escuchado, pero no sé cómo va. Ajá. Y ya les empezamos a pasar podcasts que conocemos del mismo medio o de otros, pues, que nos gustan. En especial a mí me gustan las de historias, ¿no? Okay. Que se desarrolle una historia. Y y sí nos ayuda muchísimo, como un buen medio para conectar con las personas o nuevos clientes, sí nos ayuda mucho. ¿Cómo acabé? Porque por invitación, y pues me gustó muchísimo, porque es un lugar, ya fuera de broma, creo que la agricultura o todo el gremio de la agronomía es muy apapachador. No importa si te dedicas o no a la agricultura o si vienes de esa cultura, no importa, te apapachan de todos modos, te hacen sentir amigo, te hacen sentir querido, y eso está bien padre. En cualquier medio se siente padre y te identificas y trabajas con ellos de corazón, ¿no? Y yo creo que en lo personal también el podcast debe estar ayudando a ti como con la parte de poder platicar más con el agricultor, ¿no? Al final el podcast es como un tipo de entrenamiento, por decirlo así, como para poder sacar pláticas, tener un poquito más de referencia de cómo se habla en la parte agrícola, diferentes cosas así. Y a ti, tú siendo parte de informática, digo, en un inicio fue fácil, fue difícil. Bueno, pues tienes a tu hermano que te apoya, pero digo, ya en lo personal, ¿tú cómo te sentías en un inicio? Me sentía con ánimos, no se me complicó, por lo mismo que hago. Ya había generado algunas cosas en donde trabajaba, porque igual trabajaba en una escuela que daba clases en un bachillerato agropecuario. Muy bien. Y pues había estado en sectores ya tenías noción, agrícola, pero ya veníamos trabajando redes sociales porque pretendíamos masificar el contenido y atraer alumnos a la escuela. De escuelas rurales, como que les cuesta trabajo por la localización geográfica, les cuesta trabajo tener alumnos. Entonces, ya habíamos hecho cosillas, pero aquí ya fue cuando ya lo llevamos un nivel más alto. Muy bien. Amigo, pues mira, por tiempo tengo que terminar con 5 preguntas que le hago a todos mis invitados. Digo, aquí el problema es que tu hermano ya las va a escuchar y ya va a tener la respuesta para cuando le toque a él. Pero estas preguntas pues voy a aprovechar y en este episodio las voy a decir 2 veces porque va a haber 2 personas. Y digo, ya empezamos ahorita con la parte de los productos de ventas, ya que es la parte que va a platicar tu hermano. Entonces, pues ahorita para terminar esta primera parte, ahí te va. Si tuvieras la oportunidad de comer o de cenar con una persona que no conoces, pero que por ser fanático o porque simplemente quieres aprender algo de ella, ¿con quién sería? Híjole, porque quiero aprender algo de ella. ¿Tiene que estar vivo? Pues de preferencia, como tú quieras. Sí. Como tú quieras. Ahí me hubiera gustado platicar con Jim Carrey. Yo creo que sería, y otro con José Saramago. Muy bien. ¿Cultivo que más te gusta? Yo creo que sería como un reto
jitomate. Ok. ¿Hay un error el cual te haya dejado un gran aprendizaje? Un error que hayas tenido que dices, pues la cagué, pero Sí, pues ya claro. aprendí esto. Claro, dejar caer una cuenta de un cliente. Ok. Si no trabajaras en campo, ¿qué crees que estarías haciendo? Que estaría haciendo, estaría produciendo, no quiero llamarlo radionovelas, pero estaría produciendo algo así de podcast, pero en tema de audio. Muy bien. Y digo, ya por último, pues pido un consejo y quiero que lo enfoques un poquito para esas personas que pues, no son agrónomos, que les interesa el campo. Pues, ¿tú qué le recomendarías como alguien que entra fuera de una parte? Digo, y porque este consejo puede ser para cualquier persona que lo escuche. A lo mejor alguien es agrónomo y quiere entrar a otra industria. Claro. Entonces, ¿qué consejo le darías para alguien que no estudió a la industria a la que quiere pertenecer? Que de lo que sabe hacer, siempre cabe en la agricultura. Yo como informático, pues también se utiliza mucha tecnología. Igualmente van a caber todas las demás profesiones van a caber y hay dinero, hay lana. Si ese es su objetivo, hay dinero. Si quieren crecer personalmente, lo pueden hacer muy bien en el agro. Claro. Pues amigo, muchísimas gracias por habernos Kip. regalado estos minutitos. Muchas gracias. Y pues vamos con el que sigue. Gracias, listo. Muy bien, seguimos aquí. Y ahora estoy aquí con el buen Didier. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Hasta que vienes. Ya te había invitado desde hace 3 años y No conocía a León. no sabía dónde estaba. No sabía dónde estaba. No había tenido la oportunidad. Gracias. El día de hoy, pues estamos muy gustosos de estar acá contigo. Gracias, amigo. Amigo, pues igual que como lo hice con tu hermano, para la gente que no ubique quién es Didier. Pues soy ingeniero agrónomo de profesión. Soy un emprendedor, un empresario, una persona que le gusta vivir, y pues soy padre de 2 niñas, esposo de Pilar y un seguidor de Dios. Pilar, si estás viendo esto, estuvo a punto de perder los lentes que le regalaste. Ya me conoce. Pero sí, estuve a punto de perderlos. Didier, ¿por qué estudiaste agronomía? O sea, ¿cuál fue el motivo ¿Vienes de alguna familia que se dedicaba al campo? ¿Por qué te llamó a ti la atención? Sí, en el pueblo de donde somos, que somos originarios de Morelos, casi dicen que nos paren entre los surcos de las cebollas. Ok. Sí, entonces, pues sí, todo el contexto siempre ha sido agrícola, ¿no? Sin embargo, yo no estudié agronomía por un tema que me apasionara el agro, sino yo estudié agronomía porque terminé reprobando en el último año de la escuela. Okay. 3 materias. Y entonces, mi papá, que en ese entonces tenía un puesto en la educación pública, dijo, pues vete a estudiar agronomía, para eso hay. Sí, para eso hay. Y fue la mejor decisión que he tenido en mi vida, dedicarme a la agronomía y todo eso y entender todas las ciencias que lo conjugan. Entonces estudié eso, ahora soy un apasionado de la agronomía y una persona que hoy si me preguntan si volvería a estudiar agronomía, y sin problema alguno. Sí. Cuando sales de la carrera, ¿cuál fue como ese paso? ¿Tuviste trabajos? ¿Emprendiste luego? ¿Cómo fue? Algo que me gustaría compartir y sobre todo por el foro que te sigue, Adrián, es yo vengo de una escuela muy pequeñita, que es el Instituto Tecnológico Agropecuario de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Un ITA, en aquel entonces se llamaban ITAs. Entonces nosotros no tenemos una comunidad tan fuerte como la Chapinguera o como la de la Narro. O sea, nuestra comunidad es muy pequeña, ¿no? Pero en ese entonces, en esa escuela se manejaba algo que era bien interesante, que era una pre-residencia profesional. Okay. O sea, antes de salir a la residencia profesional, te ibas 2 meses en el 4º semestre para entender a qué te ibas a enfrentar cuando ibas a salir de la escuela. Y entonces para mí
hubo dos grandes bendiciones. Una, haber estudiado fuera de casa, porque tuve la oportunidad de retarme, de buscar administrar mi dinero, de saber qué pasaba si no lo administraba bien, de enfrentarte a la vida de una forma solo y empezar a generar tu propia historia, Claro. ¿no? Y dos bendiciones que tuve ahí fue una que la maestra Irma, que en ese entonces me daba botánica sistemática, su esposo estaba en DuPont. Y entonces ellos, sin conocerme, sin tener ninguna situación como de cercanía. De cercanía, o bueno, sí tenemos una cercanía porque yo Por la alumno, escuela maestro, ajá. y la admiro y quiero mucho, pero se arriesgaron a decirle, pues bueno, o sea, si este amigo pues quiere jalar, pues vamos a darle, ¿no? Y me fui a la residencia profesional y me fui a Baja California, en San Quintín. Si ahorita San Quintín creen que hay civilización, imagínense eso hace 18 años, ¿no? Entonces era un pueblo que de verdad era con mucho proceso de formación, ¿no? Y me mandan con el ingeniero Tonatiu Moreno, que en aquel entonces era el representante de ventas de DuPont en aquella zona de Baja California Norte, y era un técnico, pero técnico, ¿sí? Y entonces, imagínate, le mandan un chaval de cuarto semestre de la escuela, él siendo de Sinaloa, con otra arquitectura de comunicación, porque él sí era, lo hago esto del choque no porque fuera algo malo, sino que te confrontaba, o sea, él directo, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que hizo es cuando yo llegué a la camioneta, me dice, ahí te va el Vademecum, ahí te va, o el de las, y tienes de hoy para mañana para aprenderte 10 productos, ¿sí? Basado en esto, ingrediente activo, cantidad de ingrediente activo, si es herbicida, si es fungicida, y nomás con eso, dice. Porque después te puedo preguntar hasta mecanismo de acción del ingrediente activo, te puedo preguntar la dosis en diferentes cultivos, te puedo hacer trizas de la información. Pero ahorita nada más quiero nombre del producto, ingrediente activo y cuánto es la dosis que se le va a aplicar al cultivo. De un día para el otro, no era como en la escuela que déjame que espera que el examen, que espérate que esto. Entonces, eso me ayudó a que en esto es así. No puedes esperarte para mañana y me ha tocado, con el favor de Dios, formar mucha gente en este proceso del campo. No puedes decir, y lo quiero hacer así de contundente, como si fuéramos humanos, si tuviéramos un hijo. Tengo yo 2 hijas, pero tengo un hijo. Imagínate que tenemos que tener esa fraternidad con el cultivo porque es un hijo, ¿sí? Y entonces imagínate si yo te digo, ¿sabes qué? Yo le veo a este cultivo como que trae una gripilla. Ah, pues lo voy a mandar sin menospreciar ni nada, ni ser peyorativo, pero a lo mejor en el doctor que está en la cuadra o el doctor que está en alrededor o más a la vuelta, ¿sí o no? Pues resulta ser que ves que esa gripilla llegó, se acrecentó el problema y dices, híjole, creo que ya no es gripilla, tengo que mandarle a otra especialista y así vas avanzando. Entonces, nosotros como agrónomos tenemos que ser especialistas porque la planta no te da tiempo a que te equivoques. Claro. ¿Sí? Sobre todo las hortalizas no te dan tiempo a que te equivoques. Las berries no te dan tiempo a que te equivoques. Tú puedes tener una berry en un sustrato y si tienes esa oportunidad de poderla estar monitoreando constantemente, está perfecto. Pero si no, en 5 horas te hace un desastre con tu producción, ¿sí? Entonces, creo que la evolución de la agronomía o cómo tenemos que actuar como agrónomos es ser especialistas o manejar esa parte de una forma especialista como si estuviéramos atendiendo un bebé, ¿sí? Eso es lo que pudiera compartir. Salgo de la escuela, entro como técnico de DuPont en la zona centro de México, un poquito antes, mucho antes. 8 meses estuve en la residencia profesional en DuPont, en la granja experimental de DuPont, haciendo investigación y desarrollo. O sea, por decir, yo les puedo decir que conocí el Coragen de DuPont en código, ¿no? En código, antes de que saliera comercialmente y empezar a hacer protocolos y empezar a entender
cómo se conjuga un químico con la plaga, con el cultivo, para generar lo que le llaman un objetivo biológico de control, o que con anglicismo sería un target biológico, ¿no? Okay. Y el target biológico, después de ahí extrapolarlo a muchas más áreas, que es la parte de cuánto es el share o cuánto es el mercado, tus acciones comerciales, todo eso, ¿no? Ahí me forma el ingeniero Refugio de Dupont. Después de ahí me voy con Alejandro Rivera, que él actualmente estaba en FMC, sale, pero también en Dupont. Pero de repente yo queriendo salir del cascarón o empezando a querer empujar a crecer, no crezco. Una limitante muy fuerte fue el inglés, ¿sí? O sea, estaba yo en una empresa transnacional y no sabiendo inglés, pues era como que contraproducente, ¿no? Sin embargo, por decir, mi esposa habla alemán, y por quedar bien y todo eso, pues andaba queriendo aprender alemán, pero no inglés, ¿no? Entonces tenía ahí como esa situación. No crezco en Dupont, hubo varios factores, pero sí crezco en familia, ¿no? O sea, me caso, tomo la decisión de tomar la vida en conjunto con Pilar, y digo, ay Dios, a ver, como soltero, mi dinero, que eran, pon tú para decir 20 pesos, me servía para esto, para esto, para esto y para esto. Pero ya casado, pues es renta, luz, esto y el otro. Para darte una idea, me sobraban 20 pesos al mes, güey. Ok. Sí, me sobraban 20 pesos al mes. Entonces dije, con 20 pesos al mes no van a comer y no voy a tener educación y no van a tener una vida que la cual le quiero dar a mis hijas, ¿no? Porque mis padres ya me dieron esta vida que soy muy honroso de tenerla, que no sufrí hambres, no tuve situaciones de que la educación hubiera faltado, tuve un techo todo el tiempo, tuve ropa todo el tiempo. Entonces mis padres ya se esforzaron con eso. ¿Cuál es el siguiente nivel a donde quiero llevar a mi familia, ¿no? Entonces empiezo a tocar puertas, y entonces empiezas a expandir la máquina, pero eso también te lo da mucho la seguridad de las acciones que haces. Porque en todo este proceso, yo te puedo decir, no de un día para el otro, fue que tuve la oportunidad de conocer cuál era el ingrediente activo, el mecanismo de acción, la forma como controla un hongo, la forma de cómo controlas una maleza, que el Irak, revisar ahí, entender fisiología. Me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron, investígala o indaga, como dijeran ahora, no, pues en este caso el carbendazim, dice, es que su mecanismo de acción del carbendazim es que hace que las tubulinas no se junten. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿sí? Sí. Y entonces entender que las tubulinas son las que hacen que se separe el ADN, y entonces después se tienen que volver a unir para seguir formando el cigoto o el organismo. Entonces lo que hace esto es que no se separen las tubulinas. Entonces, por lo tanto, no va a haber replicación genética y no va a haber enzimas y no va a haber RNA mensajero ni nada por eso. Pero a ese grado es la situación donde debemos de llegar en la agronomía, porque les apuesto que puede haber campesinos, sin ser por el peyorativo nuevamente, donde se sepan el nombre del producto. Y no los haces cambiar de ese producto porque se saben el nombre del producto. Claro. Y porque tenemos esa situación de ser muy culturales, ¿no? Un agricultor pues se va a saber el nombre del producto, se va a saber el ingrediente activo y va a saber hasta cuánto cuesta el producto, y además va a saber si controla ciertas malezas o si controla ciertos hongos o bacterias. Y nosotros entonces, como agrónomos, ¿qué nos queda? Nos queda completar lo siguiente, ¿sí? Oye, se me va a venir una plaga. Sí, están las condiciones. Tengo el cultivo, el triángulo de la enfermedad, ¿no? Tengo el cultivo, tengo las condiciones y tengo el parásito. Y de ahí, entonces, si tengo estas condiciones, ¿qué ingrediente activo tengo que aplicar de forma preventiva? ¿Qué ingrediente activo que si me ganó tengo que aplicarlo de forma curativa? ¿Qué ingrediente activo? Entonces, toda esa parte es lo que nos exige la agricultura. Hablaba la vez pasada con un asesor que parte de mis actividades también es la asesoría. Decía, es que actualmente el campo nos exige que preparemos espartanos. Preparar espartano. ¿Cómo vas a preparar un espartano si tú no eres un espartano? Claro. ¿Sí? Y preparar un espartano era
pensar en la guerra día y noche. Sí. Comer guerra, así. Entonces, la agricultura es día y noche pensar en la agricultura, en la solución a lo que necesita el cultivo. ¿Sí? No sé si... No, sí, muy interesante y muy buena lo que te dicen, porque sí, al final, ahorita la agricultura ha cambiado tanto que pues se ocupa, como lo dices, estar día y noche en ver qué va a pasar. Antes, y yo digo, yo platico mucho una historia en algunas de las pláticas que he dado, que a veces el mismo capataz que teníamos de la gente, él te sabía decir con los vientos de que cuándo iba a llover, te sabía decir con las nubes y con los vientos si en el brócoli le iba a caer una helada para prepararnos, pero ya después fue así como de, pues ya no sé qué está pasando porque ya todo está bien cambiado. Y él falleció en paz descanse don Hilario hace unos años. Y pues ahorita todavía hay muchos más cambios. Cada año nosotros sentimos que el sol nos pega más fuerte, cada año sentimos que hace más frío o menos frío, dependiendo de dónde estés, hace más calor o menos calor. Siempre hemos visto, y en este año creo que se han notado en muchas ciudades, que llegamos a temperaturas que nunca habíamos llegado. Entonces, ahí creo que pues es el prepararse completamente, como tú lo dices, y pues así como la parte de la temperatura o las situaciones que pasan de los climas, pues también pasa con las plagas, resistencias, pasa con diferentes cosas que, a ver, pues es que le estoy aplicando lo mismo que le apliqué hace 2 años y ya no me está funcionando, o ya no crece como hace 2 años. O sea, hay muchas cosas, muchos factores. Me hiciste recordar dos cosas, Ajá, o dos dale, factores, dale. ¿no? Una es que cuando en los inicios de la Tierra tenía una desviación de 8 grados entre polos. Estamos a 24. Sí, y luego la velocidad de los hertz con los cuales es el palpitar de la Tierra, que es su frecuencia magnética, tiene aceleración de 1.8. Entonces, por eso es que no nos rinde el día. Claro. Porque la frecuencia magnética está acelerada y los polos están desajustados. Entonces, pues todo eso va a generar la situación en la cual estamos actualmente viviendo, ¿no? Pero a final de cuentas también puedes decir, ahora, ya tengo toda esta parte de que me va a afectar la plaga, las enfermedades, ahora tienes que agregar el factor radiación. O sea, el factor radiación es un factor que se va a tener que vivir con él de aquí en adelante. Si tú este año sentiste calor, es el último año donde vas a sentir ese calor. Los siguientes calores van a ser más intensos. ¿Sí? Así de fácil. Se cree que el 50% de lo que se produce, de lo que se pierde actualmente en producción, es por cambio climático. O sea, y no es nada más por estrés por agua o por radiación, o porque también las plagas al momento, o sea, seamos es bien interesante entender la biología, la fisiología de una plaga, ¿no? Tú tienes una araña roja, la araña roja necesita ciertas horas calor para eclosionar. Si se las das en un día te van a hacer. Claro. ¿Sí? Si le das las condiciones en ese rato, por decir, a que se estén dando las condiciones perfectas para que se desarrolle, no sé, una oruga, en ese rato, y aparte va a haber dimorfismo sexual con respecto a la parte del calor y la temperatura que está en ese día. Entonces, son cuestiones que es donde se conjuga toda la parte. Mi esposa es bióloga, entonces me dice, es que tú no puedes ver al cultivo nada más como el cultivo, tienes que verlo como un ecosistema, como algo que se está formando, a lo mejor temporal, pero algo que afecta el radio alrededor, ¿no? Por decir, hay ¿cómo se pueden decir? Bioindicadores, ¿no? Por decir, si me dices a mí, oye, ¿dónde quieres descubrir cómo está siendo tu nutrición deficiente o eficiente? Vete a los zacates, ¿sí? Y con los zacates, que son, el maíz es de los cultivos más estudiados y un poco más claros para decir la identificación de las deficiencias o el exceso de nutrientes. Tú te vas a un zacate y dices, ay güey, es una monocotiledonia. Su proceso de asimilación de nutrientes está entre 4 y 5 días adelantado que de una dicotiledonia.
lo ves, dices, ay, güey, tiene falta de... Lo ves a contraluz y te va a dar mucha explicación de qué está pasando, de si le falta nitrógeno, si le falta potasio, si le falta fósforo y todo eso. Entonces dices, si este ya me lo estoy indicando, esta me lo va a indicar en 4 o 5 días. Ok. ¿Sí? Y esos Sí. son bioindicadores. Si te está pegando cierta enfermedad o cierta plaga, ¿cuál es el factor nutricional que te lo está dando? Por decir, no sé, si tienes broncas en cebolla, que a mí me encanta el cultivo de cebolla, ¿no? Cebolla, yo tengo problemas de trips y tengo problemas a lo mejor de botritis escuanosa. Ujú. Son cosas bien conjuntas que es una deficiencia aguda de zinc. Ok. ¿Sí? O por decir, tienes una berry, ¿no? Una berry que de repente cuando se te está empezando a pegar mucho la araña roja, pues revisas pH. Si está el pH arriba de 6.4, te va a pegar porque te va a pegar. ¿Sí? El pH de savia. Y aparte de eso, revisas y estás incrementando la cantidad de fósforo. Entonces, por lo tanto, tu cantidad de asimilación de magnesio se va a bajar. Entonces, le vas a dar el cofactor del magnesio para que se te presente la araña roja. Entonces, no podemos verlo como nada más aquí, sino ver todo lo que genera Sí, global. un cultivo y globalmente. ¿Sí? Está muy interesante eso que te comentó, dijiste tu esposa. Sí. Sí, no verlo exclusivamente como cultivo, sino muy en general de qué es lo que está pasando fuera de tu tabla, fuera de tu cultivo, y de ahí vamos a entender mucho más, muy en general, y vamos a poder controlar más cosas. Está interesante, está muy, muy interesante eso, pero también quiero que lleguemos a una parte, porque no quiero que nos vayamos sin que menciones la parte del emprendimiento que tienes, y que poco a poco podemos ir hablando un poquito más de esto que hemos hablado sobre la parte de los cultivos. ¿Cómo empieza Agrotitanes? Empieza como Betty Solutions. ¿Ok? Best Technology Industries. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Pero empieza, y creo que ya lo he mencionado, empieza porque cuando mi abuela estaba enferma, mi abuela Beatriz, estaba enferma en un hospital. ¿Tú todavía seguías en DuPont? No, ya después de DuPont fui representante de ventas de BASF. Ok. Y después de BASF, y aquí voy a hacer un paréntesis grande y bonito. Después de BASF me corren de BASF. Y yo imagínate, o sea, una persona que yo tenía en ese entonces 30 años. Yo empecé a ser representante de ventas de BASF a los 25 años. Uh-huh. ¿Sí? Y con una carga de negocio interesante, pero con una soberbia aguda. Sí, porque pues imagínate, te separas de todos los que están en tu edad y en tu mismo canal, ¿no? Y después de eso me corren, gracias a Dios me corrieron. Okay. Gracias a Dios me corrieron. Después de eso paso a Agriestar, y fue, yo digo que una de las decisiones más rápidas que hice, y que no me di el tiempo de ni siquiera tener ese duelo de convivir que me habían corrido. No Okay. tuve. Ahora, si me dicen a mí, ¿qué pasaría si me corrieran? Tengan su duelo, porque es bien interesante convivir con ese duelo. Entonces yo no me di eso y me corrieron, ponte un viernes. Al día lunes ya tenía otra chamba ahí en BASF, perdón, en Agristar, que ahí estaba Jorge Casas, que fue nuestro gerente de ventas en BASF. Había ya hecho el proceso y bueno, quedó en Agristar. Y fue una realidad bien interesante, porque por decir, yo llegué y después de traer un camionetón de vas, a llegar ahí a la bodega de Agristar y estar sentado en una piedrita, güey, para que llegaran y abrieran la bodega. Y entonces, pues, estuvo interesante porque de ahí me empecé a dar cuenta de que todo lo demás era ficticio. Uh-huh. Era ficticio, o sea, realmente te daban un empoderamiento ficticio. ¿Por qué? Porque tú te dedicas a empoderar la empresa y no te dedicas a empoderarte a ti para la empresa. Claro. ¿Sí? Entonces, salgo y después de eso fui representante de ANSA, y fue
al revés, ¿no? Por decir, muchos me decían, es que tienes que primero empezar a trabajar en empresas chicas para llegar a empresas grandes. Y a mí fue al revés, ¿no? Primero empresas grandes y después, entre comillas, empresas chicas. Pero para mí fue lo mejor, porque ahí entendí lo que era el comerciar. Ahí realmente me volví vendedor. Okay. Sí, porque en las demás empresas eres ejecutivo de cuentas. Negocias precio, negocias plazo, negocias algunas cosas de incentivos comerciales para que se desplace, pero ya hay una marca hecha. Sí. ¿Sí? En estas empresas traes 20 soluciones o 20 paquetes que lo traen 20 empresas y ahí realmente empieza tu talento a hacer fluir para que te hagan caso y te compre el distribuidor o el subdistribuidor. Pero dije una palabra bien interesante. Te compre, no le vendas, te compre. ¿Sí? Entonces, esa es mi otra historia, que ahí es donde realmente empiezo a comercializar. Me di cuenta también que pasaba por mí cantidad de dinero en efectivo, pasaba por mí cantidad de negocio, y hacia los negocios de que, por decir, no sé, si iban a un 30, un 40% de su objetivo comercial, lo rebasábamos. O sea, tengo facultades de comercio, pues yo creo que muy basadas en la cuestión técnica y en la cuestión de la venta consultiva o de la compra consultiva, que es un poco más, menos la fricción de solamente empujar la venta, ¿no? Okay. Entonces es interesante esto y me permitió que pudiéramos avanzar en los negocios. Sin embargo, yo decía, bueno, ¿por qué por mí pasan ciertas cuestiones? ¿Por mí pasan cuál cuestión? ¿Qué está pasando en esto? Y entonces llegan a mí terapias, porque ya me estaba abriendo mucho más, porque ya habíamos tronado 4 emprendimientos, porque ya los bolsillos estaban ya empezando a vaciarse, porque ya tenía una nueva niña, porque ya empezaban mucho más compromisos sociales que a final de cuentas y responsabilidades que me había puesto, que ya exigían a ver, espérate, ¿y qué quieres hacer posteriormente, no? Entonces, cuando mi abuela estaba en el hospital, llega este producto que es una nanopartícula que se llama Embeljax, el ingrediente activo, pero es un producto que es para el control, literalmente así te puedo decir, hongos, bacterias y virus. Diseñado para desinfectar, ¿cómo se llaman estos? Quirófanos. Sí, y mi abuela ya con un tema de un cuadro de neumonía, digo, pues ¿dónde se lo inyectamos? ¿Sí? Pero resulta ser que es tópico, ¿no? O sea, o es exterior de la limpieza, así. Y al último de ese reportaje decía, bueno, empezaba como una nanopartícula que está revolucionando el mundo y que puede ser de las salvadoras de la humanidad. Su ingrediente activo se llama Embeljax y es un producto generado por una empresa que se llama Eviter y empezaron así, y fundado por la doctora Gabriela León. Y hasta el último decía, y también tenemos una solución agrícola. Y pues pasa el duelo de mi abuela que se va, pasa eso, y entonces llega el producto y le toco la puerta a este señor y le digo, oye, quisiera ver la oportunidad de poder, ¿cómo se llama? Distribuir el Exodus. Ah, sí, está bien. ¿Y qué tienes que hacer? Pues comprar. ¿Cuánto? Pues en ese entonces empezamos con 10 litros. Ok. Y yo no tenía ni para 10 litros. Tuve que pedirle dinero prestado a otro tío para que le dijera yo, 5 litros tú y 5 litros yo. Y así. Y la primera vez donde lo aplicamos al lavado de papayas. Porque había mucho rajazón que le llaman, ¿no? o pelazón, que en realidad es antracnosis. Y el producto entró, controló muy bien y eran papayas de exportación. Y entonces encontramos el nicho que necesitaba el producto para poderlo comercializar de una forma rápida, ¿sí? Y entonces ahí empezó ese nicho. Después, como dice que servía para todo o sirve para todo en teoría, pues eso está bien bonito, pero pues tú ve y díselo a tu cliente, pues dice, pues ya no voy a comprar absolutamente nada. Justo esa historia estaría interesante, Dier, si se puede, porque pues va a haber muchos jóvenes que nos están escuchando que quieren emprender, pero a muchos, como tú bien lo sabes, les puede dar miedo el empezar. ¿Tú cómo fue que
o sea, ¿cómo fue que llega esta persona y te dice sobre este producto? ¿O tú cómo fue la primera vez que lo conoces? Y digo, ya nos platicaste que, pues, a ver, pues quiero distribuirlo. Ujú. Y luego, a esa persona que le vendiste, que produce papayas, ¿ya lo conocías? Dame la oportunidad. ¿Cómo, o sea, qué recomendación puedes dar ahí en eso? A quien se lo vas a recomendar para empezar, tienes que haber dado tú tu muestra de quién eres como persona. O sea, Claro. de que no nomás vas por vender, no nomás vas por eso, sino que hay todo un acompañamiento, hay toda una fraternidad. La fraternidad no se mide, ¿no? No es de que, a ver, yo soy 30% fraterno o 20% más fraterno. No, la fraternidad es algo que no se mide, pero es algo tan intenso como para decir, como por decir el saludo de los mayas, ¿no? De Ujú. en Lankesh, a Lankesh, tú eres lo que yo respiro y yo soy lo que tú sales, ¿no? O sea, lo mismo que tú respiras, lo mismo yo respiro. Entonces, en ese sentido es la fraternidad, ¿no? O sea, eres tú junto conmigo. Entonces, le digo al ingeniero Beto Reyes, oiga, Inge, sé que tiene un problema, sé que tiene una situación así, sé que requerirlo, creo que esta solución, mándame, y tuvo la confianza de decirme, mándame tanto, y empezamos a hacer las aplicaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, el miedo todo existe. Te digo, han llegado muchas terapias, ¿no? Una de esas fue la terapia de constelaciones, hice una terapia que se llama reconexión del ser, soy gnóstico de tradición dogmática en la cuestión de las creencias espirituales. Y entonces había una persona que me decía, el miedo es tu mejor aliado, pero tienes que saberlo dónde poner. Claro. Si lo tienes atrás te va a estar picando. Si lo pones adelante te va a estar deteniendo. Ponlo a un lado. Y que sea el que te hable, pero no el que te tape ni el que te empuje. ¿Sí? Entonces, mi miedo fue emprenderlo y mi miedo fue a decir, ¿qué tal si no hago esta decisión y me arrepiento toda la vida? Y así dije, y a Dios gracias, y gracias a Dios, gracias a nuestros clientes, gracias a los productos, pues no me puedo arrepentir para nada. Tomé la mejor decisión, pero ahora lo que digo y lo que hemos hecho, por decir, dentro de estas terapias también ahorita, o terapias o estas consultorías que hemos tenido, actualmente estamos en una de cómo unir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿no? Y salió nuestro propósito de empresa, ¿no? Que es reconectar la ciencia, reconectar la tecnología y el espíritu para el campo, ¿sí? Entonces, pues ahora hay muchas actividades que vienen en que queremos comercializar, que queremos aplicar en el campo, pero tiene que tener fundamentos de realmente no dañar al medio ambiente, ¿sí? Que tenga que tener situaciones de reconectar la ciencia con el espíritu y el campo, y que tenemos que ser muy congruentes en eso, ¿no? ¿Sí? Ahí nos podrías platicar, digo, también por la parte de los tiempos, un poquito muy en general de todos los productos que maneja Agrotitanes para quien lo puedan tener en cuenta y dejar lo del poliagua al final, porque quiero meterme nada más un poquitito más en ese, pero para platicar también de los demás. Del tiempo, yo no tengo problema en extendernos, o sea, no hay bronca. Tú lo cuadras. Mira, Agrotitanes tiene un catálogo de productos, ¿no? Y esos productos están llegan como para contar una historia, ¿sí? O sea, tenemos un producto que se llama Edafos, que es un fungicida bactericida que controla muy bien Rhizoctonia, Fusarium, alternarias y en este caso hasta bacterias, ¿no? Plasmoparas, cualquiera. Pero tiene una condición bien interesante, es bioselectivo. Solamente controla los patógenos y no le hace nada a los benéficos. Ok. ¿Sí? Y eso es literalmente por cargas y por el diseño de la nanopartícula. ¿Sí? En ese mismo segmento tenemos otro que se llama Providencial, porque nosotros somos muy buenos para el control de deuteros,
ascomicetos, basidiomicetos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Pero por la misma bioselectividad no tenemos control sobre omicetos. O tenemos un nulo control. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Uniones. Para, por decir, en este caso lo unimos a un producto que se llama Providencial, que está a base de ácidos carboxílicos y otros ácidos biológicos, para poder decir, el Providencial va a ser el señuelo o va a ser el de choque, el que va a llegar a chocar con la enfermedad, con la mayoría, y el Edafos o el ingrediente activo, que es igual Embeljax, va a llegar a controlar más a profundidad el cultivo y darle más residualidad. Entonces ahí ya controlamos lo que es el establecimiento de tu cultivo, ¿no? ¿Sí? Después de eso, a la mitad, vamos haciendo aplicaciones igual con Providencial de forma preventiva a las enfermedades o curativas, o en este caso el mismo Exodus, que es otro ingrediente activo o otro producto que se llama Exodus, lo vamos aplicando de forma preventiva a las enfermedades. Actualmente estamos buscando cómo hacer un producto que realmente sea preventivo, pero que no sea que no tenga tantas afectaciones medioambientales. ¿A qué me refiero? Los etilén bisditiocarbamatos tienen un efecto ambiental interesante. Las carboxamidas también lo tienen. Bueno, las carboxamidas no se ocupan tanto en la cuestión preventiva. Digámoslo así, de los ingredientes activos preventivos o los que son biológicos o los que están a base de cobres o los que están a base de extractos de plantas, son los únicos que no tienen tanto efecto negativo en el medio ambiente. Pero de ahí un clorotalonil, para poner un ingrediente activo, un mancozeb, estos tienen efectos en el medio ambiente interesantemente fuertes, y aparte de eso se aplican en masa. Entonces lo que queremos es diseñar una parte para entrar en ese mercado de que sean de los preventivos, ¿no? En la parte mediana, cuando tú ya empiezas a tener plagas, enfermedades, nuevamente tenemos el Trinomic, tenemos Pica Pica, que es un repelente a base de Capsicum annuum, tenemos un repelente a base de ruda, tenemos otro ingrediente, otro producto que se llama Inseti, que es la mezcla, es una nanopartícula y es para el control de trips, que jala muy muy bien para trips. Y pues el Exodus, que es el que se puede aplicar durante todo el cultivo, ¿no? Y el Trinomic, que yo digo que ese es como el pan en todos lados, porque es un coadyuvante, un órgano siliconado, que lo que va a hacer es que la gota la haga más grande, que rompa la tensión superficial y que aparte de eso tenga mejor penetración los ingredientes activos. Y digámoslo así, como el producto que nos está dando mucha apertura comercial actualmente es el biopoliagua, ¿sí? El biopoliagua tiene características bien interesantes, ¿no? El biopoliagua no va a ser un producto que sea como las tecnologías que se estaban utilizando actualmente, ¿no? No va a capturar el agua y meterla dentro de su estructura, ¿sí? Porque una vez que está capturada el agua, ¿cómo se la das a la planta? Sí. ¿Sí? Es un producto que, o las tecnologías que actualmente tenemos están en base a eso, y que lo que sucede es que te dan el agua como esto. El agua que está alrededor, no el agua que está adentro. Sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Y lo que hace el biopoliagua es tener la coordinación. Lo que hace es que por medio de electroconductividad junta las moléculas del agua, ¿sí? Para que a final de cuentas tengan una interacción tan delgada, o una fuerza magnética tan delgada como cuando te haces estática con un globo que sabes que está mantenido o se puede mantener, pero al mismo tiempo tan fuerte para que eso mismo suceda en el suelo. Claro. Entonces lo que hacemos es, en vez de que tengas una fibra, como es subnaturaleza del suelo, lo volvamos una esponja y tengas que hacer recuperaciones de agua, ¿sí? Se forma una maceta de iones, pero se forma también esa parte de tener una esponja en el suelo, no una fibra como tal. El biopoliagua, en pocas palabras, ¿sería como lo que mucha gente conoce como lluvia sólida? No.
¿O es completamente Es diferente? completamente diferente. ¿Sí? El biopoliagua, te digo, es eso. La lluvia sólida lo que va a hacer es retener el agua. Sí, es un tipo de producto que cuando tú le echas agua, la retiene y se infla, ¿no? Que dicen que agarra no sé cuánto 300 litros. a 400 veces su peso. O sea, de un Exacto. gramo se van a hacer 300 gramos. Ok. ¿Sí? Y la diferencia del biopoliagua sería... Que une las moléculas. De acuerdo. Tiene dos características muy interesantes únicas. Una, es el único producto que puede ser aplicado en cualquier sistema de riego. Justo eso fue algo de lo que me llamó mucho la atención. Digo, diste una ponencia con FIBA, en Intagri, y te voy a ser muy sincero. Yo en un inicio, pues, veía como los dos productos y sin saber exactamente cómo funcionaba uno y otro, decía, pues, los veo como parecidos, así como de vista, ¿no? O sea, porque de vista dices, pues, este producto debe ser muy la competencia de este producto. Y cuando escucho la ponencia, fue algo que me llamó a mí mucho la atención, porque yo siempre decía, bueno, es que para mí en lechugas o en hortalizas, pues siento que es muy complicado, porque muchos me dicen, pues es que tienes que abrir el surquito y aventarle. Pues la aplicación de esa lluvia sólida, pues no lo veo Es inviable. No lo veo viable. Y luego también yo decía, pues sí, pero una lechuga me va a durar 2 meses y tengo que volver a revolver y luego tengo que volver a aplicar o ¿qué pasa? Y cuando escuché que se puede aplicar este producto mediante cintilla de riego, dije, ahí está más interesante, porque de cierta forma, pues puedo aprovechar y a lo mejor ahorrarme unos minutitos de riego ya cuando está en aplicaciones, o qué beneficio me ayudaría, por ejemplo, si fuera una hortaliza, o también si se aplica en hortalizas. A lo mejor tú me puedes decir, no, pues ¿sabes qué? No se aplica por esto, vamos más hacia este cultivo. ¿Qué me podrías decir ahí? Como es un producto que lo que va a hacer es interactuar con el agua y con el suelo, se puede aplicar en cualquier cultivo. Okay. Y también se aplica en sustratos, ¿eh? O sea, te puedo decir que lo hemos aplicado en arándanos, en sustratos, en frambuesas, en sustratos. Se ha aplicado en la mayoría de los cultivos, fresas, chiles, calabazas, pepinos, tomates, jitomates, tomatillos, espárragos, vid, nogal. Es todo un producto porque tu interacción es suelo-agua. ¿Qué características o qué beneficios va a tener? 40% de reducción del agua. ¿Sí? Más o menos entre un 15 y un 20% de la reducción de los fertilizantes. ¿Sí? Y estamos por querer comprobar cuánto es lo que haga que tus ingredientes activos duren más en el suelo. Y no es magia, pues como no se va rápido, como tu cantidad de humectación se incrementa y tu capacidad de infiltración disminuye, pues tu capacidad de que la planta tenga más tiempo agua, fertilizantes y agroquímicos, pues incrementa. Entonces, si me dices, oye, ¿lo puedes aplicar en lechugas? El 96% de una lechuga es agua. Sí. Entonces, lo puedes aplicar y rápidamente puedes tener sus situaciones de beneficios. Y, por ejemplo, hay otra opción, digo, yo haciendo la comparación con lo que yo había escuchado del mercado, ¿no? Que era, pues, tienes que aplicar el otro y taparlo porque no le puede dar el sol, porque pierde efectividad. Aquí si yo lo aplico en cintilla, digo, no sé si sea el mismo caso, pero yo lo aplico en cintilla y pues puede ser que quede algo al sol. Entonces ahí que aquí no pierde efectividad. Pues tú platícame. Mira, pues va a caer tu producto, ¿no? Tú a final de cuentas tienes que tener algo, y este es un dato que de repente es bien interesante. 1 kilogramo de este producto tiene la máxima capacidad de coadyuvar hasta 50 metros cúbicos. Si con el otro dices que incrementa 300 veces, son 50,000 veces un gramo, ¿no? Entonces, tiene esa parte. Entonces, lo que va a suceder es de que va a caer el producto en este riego, ¿no? Pero tú no vas a dejar de regar. Entonces, por presión hidráulica, pues vas a meter el producto más hacia abajo.
Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso, por decir, si tú quieres llegar a 30 centímetros en el suelo, es con 1 kilogramo. Okay. ¿Sí? Si quieres llegar a 60, le metes 2 kilogramos. Si quieres llegar a 90, 120 centímetros, son los 3 kilogramos, dependiendo del cultivo que tú quieras. Pero en hortalizas no necesitas más de 30, 45 Sí. centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Por decir, en unas hortalizas, tampoco no le vas a aplicar la dosis de 2 kilogramos por hectárea en la primera aplicación, ¿no? Entonces aplicamos 300 gramos. 300 gramos por hectárea en cualquier cultivo de inicio, sean lechugas, sean tomates, sean tomatillos, y en el mes ya aplicamos 2 kilogramos. ¿Y por qué 2 kilogramos? Porque requerimos robustecer la capacidad radicular, ni siquiera lo que ha llegado, hacia donde queremos que llegue. ¿Sí? Hacia donde queremos que llegue. Y ya, si es una hortaliza de 3 meses, en el siguiente mes metes la dosis media. O sea, agarras, en vez de 2 kilogramos, metes 1 kilogramo. O sea, este producto en condiciones, para ser práctico, es como si estuvieras aplicando alrededor de 15 toneladas de materia orgánica en tu suelo, por cada kilo. Ok. Me voy a adelantar, yo creo, una pregunta de alguien que no lo va a hacer. Porque yo creo que todo lo que se ve en videos y cosas así es, yo aviento poquito producto de la lluvia sólida, le echo agua y lo que parece luego queda un gel, ¿no? Alguien lo más seguro es que va a preguntar, oye, ¿y eso no me tapa la cintilla? Es que por decir, tiene esa capacidad. Tú lo vas a aplicar, así como dices de lo que vas a hacer es que vas a volverlo un agua un poco más viscosa nada más. Okay. No vas a tener una situación de que se vuelva el gel y todo eso, no. Por eso hay un proceso. Antes de aplicarlo en el sistema de riego, lo que hacemos es poner un kilo, medio kilo en 200 litros de agua, irlo revolviendo poco a poco. Entre 15 a 20 minutos tú ya tienes el producto listo para que se vaya en el sistema de riego. Y el estar aplicando constantemente en una tabla, luego... o sea, ¿cuánto tiempo pierde como la eficiencia el producto? Y si luego a futuro no hay un problema por aplicar mucho producto. Eso debe ser en cuenta. El producto como tal tiene que pasar por los filtros, de decir que no le haga daño al medio ambiente. Entonces, si yo aplico un acrilato, si yo aplico unas situaciones de estas, dicen, es que me dura hasta 7 años. Entonces, pregúntate qué estás aplicando en tu suelo. Claro. ¿Sí? Este es un producto que se lo comen los microorganismos. Okay. ¿Sí? A los 28 días ya solamente tienes el 30% del ingrediente activo. Por eso viene la reaplicación a los 30 días. ¿Sí? Es totalmente sustentable e inocuo. Muy bien. Sí. No, pues está ahí cómo llegaste a ese producto. Todo un rollo, ¿no? Ahí, güey. En primer lugar, desde hace 15 años yo estaba buscando una solución para esto. Ajá. ¿Sí? En segundo lugar, había encontrado una solución francesa, pero era impagable. ¿Sí? En tercer lugar, te das cuenta que, por decir, los ingredientes activos que actualmente se usan o son almidones o son acrilatos, y que a final de cuentas el mismo principio que tiene es capturar agua y darle una poca a la planta o a la raíz. Recordemos que la planta tiene la capacidad máxima de sacar el agua del suelo de 15 bares. Y estos lo mantienen a 45, a más bares de los que puede realmente una planta. Entonces, y después de eso empezamos a hacer el podcast con mi carnal y contacté a alguien para entrevistar que decía que es el doctor Gustavo Loyola y que le mando un fuerte abrazo. ¿El que estaba ahí en Intagre? El que estaba en Intagre, le mando un fuerte abrazo y un gran abrazo a él y a su familia. Y empecé a contactarlo y empezamos a contactar y primero a ver cuál es tu producto, cómo funciona, esto. Y a mí lo que me hizo clic y me hizo clave fue que dijo, se disuelve. Ningún producto tiene esa característica. Y ahora, vamos en la primera, en la segunda, en la tercera generación del biopoliagua. Hay cosas bien interesantes que vienen de este material. Entonces, Súper así es bien. como llega, pero realmente con una historia de realmente solucionar esto. El tema del agua, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita, pues no sé, bueno, tú no eres de los 90s, ¿no? Pero por decir era de que ciérrala la llave, el agua se va, la capa de ozono, todo eso, pues todos esos eran mensajes de que estamos viendo el día de hoy en nuestra humanidad de calentamiento global, de escasez de agua,
y de una hipercontaminación del medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, así fue como llegó mi estimado Adrián. Muy bien. No, pues muchas felicidades, amigo. Ojalá lo vamos a probar. Lo vamos a probar acá en el rancho. Órale. Vamos a hacer... Y hacemos un evento. Hacemos un evento, hacemos sí. por ahí algún contenido para que la gente también lo conozca ya funcionando. Exactamente. Y pues bueno, amigo, tengo que terminar con las preguntas de siempre. Digo, ya las escuchaste algunas porque me guardé otras para ti. Ok. Amigo, si tuvieras la oportunidad de comer o de cenar con una persona, ya sea porque eres fan o simplemente porque quieres conocer algo, aprender algo de esa persona, ¿con quién sería? Acabo de llegar de un congreso espiritual y yo creo que conocer a Jesús en ese sentido, creo que sí sería una gran... ¿Te gustaría? Me gustaría, o sería un lenguaje de amor que a lo mejor ni entendería, pero con el hecho de poder convivir sería algo interesante. ¿Cultivo que más te gusta? Ya lo dije, cebollas, me gusta mucho el maíz. Pues yo creo que todo. Ahí tengo una historia que... Muy bien. El error, ¿hay algún error, más bien, que hayas cometido que te dejó un gran aprendizaje? Pues muchos. ¿Uno? Así que, bueno, es que, pues ve, ahorita se me iban a perder los lentes, güey, imagínate qué hubiera pasado. Los que le acaban de regalar. Exactamente, entonces, pero un error que me acuerde que me haya costado mucho o que me haya dado mucha enseñanza, cuando cultivé tomates, jitomates, que le decimos allá en mi rancho, desperdicié yo creo que una gran oportunidad. Ok. Porque hicimos una sociedad entre varias gentes y el más confiable para llevar los cultivos fui yo. Y por soberbia no quise que alguien más interfiriera y fue un fiasco esa plantación. Entonces, ahí, ¿por qué lo digo como una experiencia? Porque a alguien me dio la confianza de invertir y tener el dinero conmigo. No fue no fue exitoso para nadie y fue un gran desperdicio porque ahora no me llevo con ellos. Claro. Entonces para mí fue de que si alguien te está dando la confianza, tente tú la confianza también de decir, cuando no pueda, buscar ayuda, que alguien te venga a apoyar. Muy bien. Si no trabajaras en el campo, ¿qué crees que estarías haciendo? Diseñando aviones. ¡Ah, su madre! Sí. Ya te pregunté yo varias cosas. ¿Hay alguna pregunta que me quieras preguntar tú a mí? ¿Cuál es el propósito de uno más agro o de lo que estás haciendo? Porque me es bien interesante y creo que te lo hemos compartido, que nos gusta mucho la filosofía de querer atraer al campo gente, pero me gustaría entender el propósito como tal de lo que hacen, ¿no? Pues el propósito, más que nada, como dice el nombre, sumarle un punto más al agro. Ok. Es dejar huella. Si nosotros podemos hacer algo, pues adelante. Al final, todo lo que estamos haciendo con los foros, con estas entrevistas, pues estas entrevistas a mí me gustan mucho porque a todas las personas que he tenido aquí donde estás ahorita, Gracias. de todas se ha aprendido algo. Y espero que así como yo he aprendido muchas cosas, pues también la gente que lo esté escuchando y viendo aprendan de esas experiencias, porque a lo mejor muchos podrían decir, yo estoy en ese momento, o me está pasando lo mismo, o simplemente escuché el producto que ahorita, por ejemplo, que ahorita mencionamos, pues a lo mejor es el producto que necesito. Okay. Y de cierta forma ya ayudamos y sumamos algo más. Entonces, todo lo que hemos generado con contenidos, lo que hemos generado con el foro, bueno, el foro sí va como muy específico a atraer jóvenes al campo, porque todos sabemos que pues, el campo se está haciendo viejo y pues quién va a producir los alimentos de nuestro futuro, ¿no? Entonces, va a ser un negocio a futuro, pero pues ocupamos gente preparada y ocupamos gente que le eche ganas. Porque también ahorita con todo lo de redes sociales y con todo, pues muchos quieren ser tiktokers, youtubers, pero siempre lo hemos dicho Toño y yo está bien que quieras meterte a la parte digital, pero primero sé alguien. O sea, y comparte eso que estás haciendo y creo que vas a llegar a mucha más gente. Entonces, eso también es lo que nosotros intentamos compartir.
Vamos a empezar un proyecto que ahorita te platico más adelante. Ya alguna gente ya lo deberá, o sea, alguien esta entrevista ya lo va a conocer, que se va a llamar Aprende Más Agro. Y pues bueno, ahorita terminando te platicamos ya más enfocado en eso. Amigo, necesito que le dejes una pregunta a mi próximo invitado. No sabemos quién es. Ok. Eso es lo interesante. No sabemos si va a ser productor, vendedor, lo que sea. ¿Qué pregunta le dejarías? ¿Cuál es lo primero que hace al amanecer o al despertar? ¿Qué es lo que hace al despertar? Muy bien. Y ahora te voy a leer la que me dejó el invitado pasado. El invitado pasado fue Juan Labastida, que es el de Mercadotecnia de Ensasade. Ok. Y dice, en la actividad que desempeñas, ¿qué le recomiendas a un joven de 18 años? Ay, Dios, es que... Mira, esto es algo que me sucede a menudo. Sé el más pendejo de la mesa. Ok. Júntate con gente más cabrona que tú. Gente que le pueda sacar provecho. A los 18 años no valemos ni 2 quesadillas, güey. Es más, a la fecha no valemos nada. Pero a los 18 años traemos todo el ego, traemos todas las cosas que te nublan. Y entonces, hay veces que ahí, a los 18 años, no queremos aceptar el consejo de papá. Y ahí tenemos la persona más sabia que nos puede estar guiando, o mamá. Eso es lo que podría decir. Muy bien, amigo. Pues realmente esto me gustaba terminar con un consejo, pero pues ya la pregunta ya vino a eso. Entonces, pues más que nada me queda más que agradecerte por estar aquí, agradecer también a tu hermano y pues gracias por darse la vuelta acá, León. Muchas gracias. Agradecido también contigo. Esperemos que les sirva. Sigan lo que están haciendo y también los invitamos a que escuchen el podcast. Claro. El podcast siempre va a estar enfocado en compartir. Muy bien. En compartir. Pues ya se lo saben, los que nos están viendo, nos están escuchando, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio y escuchen los episodios de Agrotitanes también. Gracias.